Bienvenidos a cada uno de ustedes. De nuevo tenemos la grata visita de Verónica Arteaga de Bajaña, facilitadora gnóstica profesional en el campo de la psicoterapia, y hoy nos acompaña con un tema en el que muchas veces no alcanzamos a entender el significado exacto de esta palabra. Hoy vamos a ahondar un poquito sobre la comprensión para la liberación del apego. Qué buen tema, me gusta. Entonces, Verónica, queremos introducirnos en el apego, porque generalmente los que practicamos la meditación, quienes nos interesa el despertar de la conciencia, hemos escuchado en más de una ocasión un enunciado que hizo el gran ser Gautama el Buda, quien entre sus enseñanzas básicas, sus enseñanzas para el despertar, enunciaba que la fuente del sufrimiento es el apego. Qué acertado, viene de un maestro. Entonces, necesitamos discernir un poco, reflexionar un poco sobre el apego. ¿Con qué podríamos comenzar para entender este tema del apego? Yo creería que con esta definición enmarcada en el conocimiento que actualmente se tenga del apego. ¿Qué dice el budismo actualmente del apego? Porque esa frase fue dicha hace 2500 años. Entonces sí, hay que contextualizarla en este siglo, ahora es el año 2022. Tú que has estudiado, ¿qué dice la filosofía budista sobre el apego en este momento? Bueno, resumiendo un poco, porque es un tema que se encuentran disertaciones largas sobre este sufrimiento que produce, pues nos lleva a la comprensión, primeramente, de que en este mundo físico todo es impermanente, que el cambio es la tónica general de esta naturaleza. Wow. Nada es fijo, todo es transitorio, todo está cambiando, las nubes del cielo se están moviendo, yo mismo no soy el mismo de ayer, de hace un mes, de hace una semana, y entre este mundo cambiante, entonces el apego surge como un sentimiento en que me aferro a algo, no quiero ese cambio, quisiera que esto que me está produciendo placer, agrado, etcétera, se mantenga, me aferro a una persona, a un lugar, y la vida que es tan cambiante es lo opuesto. Entonces, lógicamente que ahí vemos el por qué este gran ser iluminado afirmaba que el apego es la fuente del sufrimiento. Esa, diríamos, en términos muy breves y generales, uno de los planteamientos budistas actuales. Qué interesante, porque al ir en contra de algo tan natural como la impermanencia, forzosamente vamos a sufrir. Porque una cosa es el dolor es algo que tiene que ver con el organismo, ante una pérdida, ante un cambio, pero ese dolor es transitorio también, es impermanente también. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. En la medida en que nos aferremos, vamos a vivir en sufrimiento. Así que qué bueno que lo estamos enfocando en esta relación que hay de no querer soltar. Al no querer soltar, vamos a sufrir tremendamente. Eso está bien, pero tenemos teorías desde las escuelas psicológicas con respecto al apego. De hecho, una de las teorías más importantes del apego es la de John Bowlby, que es el que hace 60 años más o menos ya nos introdujo en la teoría del apego, que hasta el día de hoy está vigente. ¿Quieres contarnos tú desde tus estudios qué has encontrado en esta teoría del apego? Sí, de acuerdo a los estudios de psicología, a partir de 1960 aproximadamente, fue Jung
Bowlby quien fue el precursor del estudio ya académicamente sobre el apego. Y encontramos pues que lo estudiamos como un sentimiento natural, normal, universal, que comienza con un apego seguro, le llaman ellos. Cuando la criatura, todos necesitamos una mano de apoyo en el aspecto de nutrición, limpieza, etcétera, como bebitos que somos, y se da pues ese apego muy natural. Luego ellos hablan también de un apego evitativo, aquella persona que necesita emocionalmente y exige, demanda guardar su distancia, no me presiones, no me exijas, no te metas en mis asuntos, es distante, le cuesta comunicar emociones, sentimientos, necesidades. Entonces lo conocemos como un apego evitativo. Y por polaridad, el otro extremo es el apego ansioso, aquel que entonces necesita, dime dónde estás, cuándo, respóndeme inmediatamente, qué estás haciendo, qué vas a hacer, con quién estás. Un apego ya, diríamos nosotros, bastante ansioso. Tanto el apego evitativo como el apego ansioso, esas polaridades, también lo denominamos como apego tóxico. Entonces, a partir de esta experiencia desde nuestra temprana infancia hasta que llegamos a ser adultos, pues lógicamente que ya se manifiesta de diferentes maneras, pero con esas tendencias, con esa, digamos, sesgue evitativo, ansioso o apego seguro. Ok, mira, qué interesante. Déjame aportarte algo desde la luz de el enunciado que hace la doctora Miriam Muñoz Polit en su libro Emociones, Sentimientos, Necesidades, en donde la primera parte de la vida, desde los 0 hasta los 3 años, este apego es imprescindible para el desarrollo del ser humano. De acuerdo. ¿Sí? Es imprescindible porque el bebé humano es demasiado vulnerable. Mientras que un caballo, digamos, un cachorro de caballo, va a ponerse de pie a los pocos minutos de haber nacido, un cachorro humano lo hace al año. Mientras que más del 98% del cerebro del caballito bebé ya está terminado, el cerebro humano recién tendrá un 75% de desarrollo y el 25% restante se hará fuera del vientre materno y a lo largo de varios años. ¿Ya? Claro, y aquí nuestras madres presentes lo saben muy bien, todo el proceso que en un mamífero le toma horas, como tú bien dices, un caballito, pues ahora hablamos de un ser humano, pues le toma meses. Y años, ¿no? A nosotros para ser independientes casi se nos van 21 años. Bueno, pero eso se debe, Edgar, a que tenemos la función de las neuronas espejo, en donde todo lo que yo reciba de los 0 a los 3 años va a definir el modo en que veo la vida, en que la vivo, en que la entiendo, en que la asimilo. Entonces aquí es sumamente importante la cualificación del cuidador primario, que es una madre, damos por sentado siempre que es una madre, pero puede ser un padre, una abuela, puede ser la gente que cría a los niños, ¿no? Una niñera que está mucho más tiempo con el bebé que los propios padres. Lo importante es que la cualificación del cuidador primario va a ser imprescindible para la calidad del apego que tú nos acabas de mencionar. Si fuera tóxico, evitativo, ansioso, ¿no es cierto? Y por eso me encantaría llamarle la atención a todos aquellos que tienen niños en esa edad en este momento o que pretenden ser padres, que deben tomar en cuenta este aspecto importante, que luego será la manera en que la persona viva su vida relacional, porque el apego influye en la relación del organismo con el ambiente. Si me voy a
aprendo a tener relaciones sanas, las cosas van a ir, venir, y no voy a tener sufrimiento, porque puedo estar en contacto con un satisfactor de lo que sea, de cualquier necesidad, pero también sé que va a haber el retiro. Entonces, como para que nos entendamos, un niño, un bebé de 2 añitos, por no ponerle de menos meses, 24 meses, cuando está siendo criado y apoyado en su desarrollo dentro del ambiente de un apego saludable, seguro, entonces este niño o niña ve que la mamá se va al trabajo, que el papá se va, es decir, los ve ausentarse, pero no siente la necesidad de llorar, porque sabe que no siente abandono, porque sabe que van a regresar. Entonces desde ya están sentadas las bases de contacto y retiro sin ningún problema. ¿Por qué? Porque sus neuronas espejo están reflejando una realidad saludable que le ofrece el entorno. Fíjate cuánto dependemos del entorno cuando somos bebés, porque un bebé no puede elegir nada, ¿sí? Entonces está en total dependencia, que es saludable para el desarrollo, pero el peso está grandemente puesto en el cuidador primario. ¿Ok? Entonces, ese es el trasfondo del apego. ¿Por qué aprendí a apegarme? Porque así me lo enseñó el entorno. Por lo tanto, es bien interesante saber que cuando nosotros tenemos 21 años, por poner números, ¿no? Que nos vayan dando... 3 septenios. Sí, los 3 septenios, que nos vayan dando una referencia en la edad. La obligación del adulto joven, del que se inicia en la adultez, es cuestionar todo lo aprendido, asimilar lo que le conviene, dejar a un lado lo que no va con él, por más que haya venido introyectado, puesto por la cultura, por el ambiente y el entorno, ¿no? Familiar, la escuela, la educación, las iglesias a las que las personas acuden. Ese momento de los 21 años es sumamente importante para ahora garantizar una juventud que dura muchísimo, que dura como hasta los 63 años, saludable. ¿Ya? Eso es porque o sea, el ejercicio recomendado es el de asimilación. Todo esto yo lo he guardado dentro. Ahora voy a separar el trigo de la paja. ¿Qué parte va conmigo y qué partes ya no van conmigo? Si hacemos ese ejercicio, te aseguro que no vamos a desarrollar apegos. El problema es quién nos educa para saber que una de las tareas del inicio de la vida joven es la asimilación de las creencias, para poder cuestionarlas en el sentido de poder, de poder hacer el ejercicio de con qué me quedo y qué devuelvo. Esto le funcionó a mis padres, pero no me funciona a mí. ¿Sí? Hablamos entonces de que las creencias, tanto limitantes, irracionales, que logremos discernir, son la base de un apego tóxico. Ya, no solo por irracionales, sino que hay creencias que no funcionan para nosotros, también serán limitantes. Ya. Mientras que para otra persona funcionan bien y no los limitan. Ya, depende de la persona. Depende de cada persona. Entonces ahí tenemos temas muy variados que cada persona va a tener que darse cuenta, ¿no? Un trabajo personal. Es un trabajo netamente personal, de muchísimo respeto, de muchísima valoración de la autoestima, porque lo interesante es cómo soy y cómo me puedo respetar. Fíjate, ¿sí? En cambio, cuando tengo una estructura de apego tóxico, cualquiera que fuera, evitativo, ansioso, el que fuera, ya significa que yo no descubro las herramientas en mí para superar etapas, sino que me quedo apegada, en terminología gnóstica, identificada con una situación, una persona, algún evento, olvidando que tengo recursos para superarlo. A ver, explícanos más esto. Los recursos que tengo y dispongo
para superar esa identificación, el aferrarme a una persona? Bueno, el primer recurso que tienes es un cuerpo, y que tienes tú y que tengo yo, ¿no? El primer recurso que tenemos es un cuerpo preparado para vivir en el entorno. Nuestro cuerpo está dotado de las facultades para superar desafíos, ¿sí? Por eso es que en el bebé tú ves tanto desarrollo. Nace horizontal y a los pocos meses está vertical. Nace sin movimientos de traslado y al año ya tiene movimientos de traslado. Es un cuerpo que, si tú comparas el cuerpo de un recién nacido con el cuerpo de un niño de 5 años, ha crecido exponencialmente en habilidades, ¿sí? Pero esto no termina con la infancia. Nosotros a cualquier edad tenemos la capacidad de desarrollar habilidades. Nos costará más o menos esfuerzo, por supuesto, dependiendo de qué tan anclados estemos en creencias limitantes, pero al final lo lograremos. Esto se debe a una ley que se llama la homeostasis, ¿no? Que me encantaría empatarla con lo de la impermanencia, porque en la impermanencia es que nada permanece fijo, gracias a Dios. ¿Ya? Gracias a Dios que no permanece fijo, porque si tenemos, digamos, un accidente y se nos rompe un hueso, ¿sí? El organismo inmediatamente reaccionará y hará los cambios necesarios para soldar ese hueso, pero no se queda en la permanencia de que el hueso estaba así y como antes estaba sano, yo organismo actúo como si sigue sano. Mentira. El organismo instantáneamente va a actuar en el cambio situacional. Se implementa. Se llama la ley de la homeostasis, ¿ya? Entonces, si yo me atengo a la homeostasis, quiere decir que somos recursivos, vamos a tener la habilidad interna de cambiar lo que necesitemos cambiar hacia el nuevo equilibrio próximo. O sea, adaptarnos a la nueva circunstancia. Eso. O hablamos ahora en la actualidad de que esa capacidad de resiliencia. Claro, es la capacidad de resiliencia y de muchas otras, la capacidad de recolocarnos, de ponernos en la nueva vida. Es interesante que tal vez apego es una palabra que tiene como antítesis la adaptabilidad. Tal vez podría ser. Tendríamos que discutirlo más profundamente, pero si no me puedo adaptar, significa que estoy apegado. No suelto. Y eso significa estoy estancado, porque apego significa estancamiento. ¿Cómo no va a haber sufrimiento? Lo que nos explicabas de claro. Retiro y contacto y retiro. En las situaciones, con las personas, en el tocar mi satisfactor, pero también aceptar que el satisfactor se fue. ¿Sí? Entonces, como ves, podemos profundizar extremadamente cuántas situaciones de sufrimiento tenemos basadas en el apego. Cuéntanos, Verónica, ¿qué relación encontramos entre el apego y el ego que hemos venido estudiando? Bueno, esta es una relación muy íntima, porque el apego es constitutivo del ego. Entendamos ego como el enunciado de la escuela gnóstica. Entendamos ego como el enunciado de la escuela gnóstica, cuyos links de las veces que hemos tocado el tema ego aparecen aquí. Van a estar disponibles para que ustedes revisen el tema. Pero en todo caso, ¿qué es ego? Para hacerlo resumido, es la suma de todo pensamiento o creencia irracional, sentimiento de deterioro y conducta que impiden el desarrollo humano. Entonces, el ego es todo aquello que nos deteriora, pero no es algo abstracto, es lo concreto, es la suma de, poniéndolo en palabras cortas, pensamiento, sentimientos, emociones y conductas, o sea, acciones que hacemos y nos llevan a cortar nuestro desarrollo humano. Por supuesto, esto es inconsciente. La persona no está consciente de ello, ni siquiera lo ve. ¿Sí? No lo alcanza a ver. No lo alcanza a ver. No lo alcanza a ver.
Por eso, por ejemplo, tú puedes tener discusiones típicas de pareja que están fundamentadísimas en el apego. Eso de que cuando nos casamos formamos una nueva familia, atenta contra el apego de nosotros somos tu familia, por ejemplo, que es verdad, el papá, la mamá, desde donde viene cada uno de los miembros de la pareja, van a ser su familia, pero se nos está olvidando que formamos la nueva familia, que vivimos en la nueva vida y forzosamente para esa nueva vida hay que generar un desapego de la antigua vida en la que éramos hijos de una familia. Ahora vamos a ser cabeza de familia, por lo tanto la conducta tiene que ser distinta. Si ves cómo ahí el apego puede ser causa de un divorcio, por ejemplo. Claro. ¿Cómo no va a ser causa de sufrimiento? Entonces, cuando nosotros hablamos de apego, estamos hablando de un eje transversal. Todos los yoes psicológicos, desde el punto de vista de la psicología revolucionaria de la gnosis, tienen apego. Sea el ego que sea o el yo psicológico que sea, vamos a tener que tiene un componente de apego. Por ejemplo, si hablamos de la pereza. Muy bien, la pereza es un apego a la inacción. No deseo movilizarme, me quedo como pegado con goma al acto de no hacer ningún cambio, ni de movimiento, ni de pensamiento, ni de sentimiento. O sea, no pasa nada si no hago nada. Bueno, esa es la creencia irracional de que si no hago nada no va a haber consecuencias. Eso es imposible porque todo acto, hacer y no hacer significan un acto. Todo acto tiene una consecuencia. Así que no hacer también tiene consecuencias. El apego de la lujuria. Es estar apegado a las sensaciones sexuales, ni siquiera a las eróticas, a las sexuales. Entonces significa que la persona ha confundido, por ejemplo, en este caso, el satisfactor con la necesidad. Es un tema profundo en psicología que nosotros necesitamos vínculos, ¿no? Necesitamos la experiencia del placer. Pero de una sola manera y constantemente y únicamente haciendo eso, nuestra vida va a estar bien desequilibrada y en una bastante poco desarrollada en muchos aspectos. El apego desde la codicia. Esa es como fácil, ¿no? La necesidad de acumular bienes, ¿sí? Y que todos los bienes disponibles en el entorno, en el ambiente, sean solo para mí. Entonces puedes darte cuenta la cantidad de apego que hay ahí en ese yo psicológico, que es no me puedo desapegar de lo que poseo, pero cada vez como se trata de una falsa necesidad, como se trata de algo que no es real, es irracional, entonces no importa cuánto tenga, siempre voy a estar insatisfecho o insatisfecha. ¿Por qué? Porque está basado en un apego y muchas cosas más. Ahí no podríamos decir que solo es apego, pero como me preguntaste cuál es el apego en la codicia, pues ahí lo tenemos, que es acumular, porque acumular es el falso satisfactor de una necesidad que es falsa y que habría que trabajar mucho con la persona para dar con la necesidad real que está atrás de toda esa codicia. ¿Sí? Entonces es un tema profundo, pero cada vez que sintamos que no puedo vivir sin esta persona, sin esta sustancia, sin este objeto del deseo, estamos en apego. Cuando nosotros hablamos de apego, con frecuencia pensamos que es un deseo insaciable, que es un deseo obstinado, un deseo obsesionado. Entonces hablamos de que apego sí se relaciona con deseo. Entendiendo que deseo es opuesto a necesidad. Deseo tiene que ver con un quiero. No entra por la evolución natural de las necesidades organísticas,
¿no es cierto? En que en un momento tendré sed, en otro momento tendré hambre, en otro momento tendré la necesidad de un abrazo, de un vínculo, en otro momento tendré necesidad de seguridad, en otro momento tendré necesidad de acción para movilizar mi energía y llegar a alguna meta, en otro momento tendré necesidad de retiro, de estar a solas conmigo mismo, viviendo mi privacidad. El deseo es una emoción que en términos de autorrealización, porque también lo tenemos que poner en un contexto. En los contextos de autorrealización, el deseo es la satisfacción de una falsa necesidad, ¿sí? Deseo tomar agua no es lo mismo que necesito tomar agua. Lo usamos como sinónimos, como equivalentes, pero si vamos a ser muy estrictos con la palabra deseo no está relacionada con satisfacción de la necesidad, está relacionada con un apego hacia el querer algo. Es quiero, y no importa si me cuesta mucho, no importa si esto va a traer grandes consecuencias para mí, no importa nada, solo lo deseo. En esa intensidad del deseo es que estamos hablando, como diciendo un deseo como exagerado, para que nos entendamos. Eso es deseo en terminología de la psicología gnóstica y también en muchas escuelas de trascendencia. Y entonces encontramos que deseo, apego y miedo, ¿cómo se relaciona? Te refieres a temor, es decir, perdón, a temor, sí, porque el miedo es organísmico y digamos que tiene una función de salvarnos la vida, ¿no? El temor, que tiene que ver con las fantasías catastróficas en las que nuestro cerebro se ve ante las imágenes de desgracias que según nosotros van a ocurrir de manera muy, muy clara. Entonces el cerebro no distingue fantasía de realidad. Si al cerebro tú le presentas una imagen catastrófica, pues va a prepararse, va a poner la adrenalina, el cortisol y nos va a dar ansiedad, ataque de pánico, pero son fantasías. Porque fíjate que apego en terminología gnóstica tiene que ver con identificación. Esa identificación que no me deja ver la realidad me lleva a la fascinación, es decir, a esta fantasía y luego al sueño. Ya no puedo ver la realidad, solo veo lo que mi identificación quiere que yo vea. O sea, con la identificación me diluyo en la circunstancia, en el asunto. Con la identificación completamente me voy en eso, me pierdo. Y te duermes. Me duermo y a eso no entonces entendemos por apego. Exactamente. Identificación, fascinación, sueño es la definición gnóstica de apego. O sea, desde lo que yo la entiendo, ¿no? Muchísimos otros estudiantes gnósticos pueden tener otro criterio, pero quiero estar clara de que yo me responsabilizo por esa opinión. Ese hipnotismo que tenemos. Sí, lo que llamamos en gnosis la fuerza hipnótica del ego. Y hablamos en todos los yoes que conforman el ego. El ego. Ahí va a haber una fuerza hipnótica, es decir, ya no puedo ver, no puedo. Por eso es que se llama insight, cuando de repente me doy cuenta de algo, pero que estuvo ahí 20 años atrás, no es que recién lo ponen, es que se llama insight porque se me alumbró la conciencia, se me despertó, brilló, se me prendió el foco. Es decir, hoy puedo ver. El maestro Samael lo define como el ser capaz de ver lo nuevo de instante en instante. El sueño es lo opuesto, no veo nada nuevo, sigo viendo lo que quiero ver. Tú lo notas en las conversaciones, que dos personas cuando están discutiendo, por ejemplo, se acusan mutuamente de yo no dije eso, no, tú sí dijiste eso, no, yo no lo dije. Porque en realidad entre lo que el uno dice y el otro escucha y contesta, se va perdiendo completamente el hilo de la conversación, porque la persona está tan apegada a sus creencias que oye lo que quiere oír. Me pasa mucho en terapia, en las terapias de pareja.
¿no? Y cuando les ponemos a hacer el ejercicio de cambiar de roles, entonces se dan cuenta que no era realmente como lo estaban recordando, sino que al ponernos en el ejercicio se activa la memoria celular y la persona se da cuenta que era en realidad otro el mensaje. Pero ahí ya son prácticas profundas, ¿no? En donde llamamos a la conciencia a través de ciertas técnicas para que la persona descubra su propia verdad. Entonces, ¿ves por qué identificación, fascinación, sueño son una buena definición de apego para que no se nos quede en el abstracto? Para ir resumiendo esta parte, sí, dime. Entendemos entonces que el apego, al decir que es un eje transversal, quiere decir que cada uno de los yoes que conforman el ego tiene ese apego muy característico de él, de este yo defecto, así como tiene deseo, así como tiene mala voluntad, así como cada yo tiene miedo, entonces también cada yo tiene su respectivo apego. Claro, el apego lo reconoces, por ejemplo, porque nos cerramos a una idea, por ejemplo. Nos apegamos, aferramos. Exactamente, y me encantó que en inglés es attachment. Claro. Es decir, algo que está adherido, algo que está ahí cohesionado, ¿no es cierto? Pero amercochado, pegado. Sí, y eso significa que nos pegamos a un objeto, nos pegamos a una creencia y no queremos salir de ahí. Y dime, Verónica, en lo interno, ¿cómo se ve el apego? El apego en la parte interna con personas que hacen trabajos ya especiales, que han desarrollado su conciencia. Por ejemplo, lo tenemos declarado o detallado en una explicación que da Robin Norwood en su libro ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Que me parece muy prudente decirlo. Ella lo describe como una sustancia pegajosa, les llama los glamures, y que tiene un olor pútrido, aunque un sabor dulzón, que hace que nosotros estemos en la imposibilidad de alejarnos. Es como si estuviéramos pisando alquitrán, ¿no? Así fresco. Que es muy difícil de desapegarse. Sí, ella dice que están en el mundo astral, que para nosotros es el mundo de las emociones, ¿cierto? Entonces, que están hechas de muchos recuerdos, que están hechos de la necedad por mantenernos en situaciones aunque nos hagan daño, y que la persona solamente si vive una crisis recibe el empujón para desapegarse. Gracias a Dios en la escuela gnóstica también tenemos técnicas para que el desapego no sea necesariamente a través de una crisis. La verdad es que nadie se salva de una crisis, Edgar, en ningún momento y en varios momentos de la vida. Pero también es bueno que las personas que nos están viendo y escuchando en este momento sepan que la escuela gnóstica ofrece técnicas para la transformación profunda y también les estamos dejando los enlaces aquí. Así que este va a ser un video con muchísimas conexiones para que ustedes crezcan en conocimiento si estos temas les apasionan. ¿Cómo nos apasionan a nosotros? ¿Qué relación podríamos hablar entre vínculo y apego? Qué buena pregunta. El vínculo es un lazo de afecto. A mí me gusta definirlo como si hubiera una manguerita entre el corazón de las personas que se tienen afecto. Como si los corazones estuvieran unidos por un canal a través del cual circula energía. Eso se llama vínculo. Pero no importa dónde estemos, es decir, una persona puede estar en Australia y la otra en Ecuador, por decirte. Este vínculo seguirá fluyendo, seguirá existiendo. No necesitamos estar en el mismo salón ni vamos a necesitar estar tocándonos piel a piel. Por supuesto, ese vínculo se originó con el contacto, con la cotidianidad.
y al final queda construido. Puede haber personas vinculadas pero desapegadas. Puede haber personas apegadas pero no vinculadas, porque el apego está reemplazando al vínculo. Ahora, el vínculo es una energía que necesita ser nutrida. Si dejo de conversar, si dejo de verte, si dejo de tocarte, terminará deshaciéndose. Debilitándose. ¿Ok? Pero fíjate que en uno de los trabajos del duelo, justamente el vínculo es lo que nos ayuda a recolocar todo ese amor que sentimos por una persona que ha fallecido, por ejemplo, y lo trabajamos. Ese vínculo se vuelve huella vital, es decir, todo lo que nos queda de enriquecimiento de la persona que falleció. Y ahí es cuando el vínculo, tú te das cuenta, es muy saludable. Cuando enfrentamos duelos que están basados en una relación de apego, se vuelven duelos sumamente difíciles de superar porque la persona no tenía tanto vínculo como apego. Es decir, estaba acostumbrada a una melcocha. A esa melcocha que te hace perder la identidad, ¿no? Imagínate que tenemos dos etiquetas. De ese lado adhesivo, sí, del lado adhesivo, porque el apego es como una adhesión, ¿no es cierto? Un attachment. ¿No es cierto? Entonces, se quedan esas dos etiquetas pegadas. Tú dejas de tener dos etiquetas, tienes solo una, con dos caras, pero tienes una. Si las desapegas, tienes dos, que puedes pegar una acá y otra acá si quieren, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que la relación sea de apego, cualquier apego, el duelo es difícil. Cuando una de las personas apegadas, o sea, el objeto del apego muere, por ejemplo. Complica el duelo. Claro, entonces la persona te dice, una parte de mí se ha muerto. Sí, una parte de nosotros se muere cuando alguien muere, porque no va a haber la relación. Pero no en términos tan severos como que de verdad quedamos mutilados. Además, por homeostasis, nosotros nos recuperamos hacia el nuevo equilibrio, hacia el mayor y más cercano equilibrio. Cuando tenemos apego, ir hacia el nuevo equilibrio se hace muy complejo. Entonces ves cómo el apego es sumamente dañino, mientras que el vínculo es saludable. El vínculo saludable, nutritivo, es muy diferente. Y apoya el crecimiento, porque en el vínculo nos apoyamos para ir hacia una nueva vida. Yo cuento con el apoyo de mis padres, de mi esposo, de mi hijo, de mis amigos, entonces voy a iniciar la nueva aventura de ponerme un negocio. Fíjate, el vínculo me empuja en una forma positiva, también puede que me dé base, mientras que el apego me estanca. Recuerda que apego es estancamiento en un área. Por comodidad me apego y vivo dependiendo del otro. Sí, seguramente es una comodidad psicológica, porque en los tiempos en que yo estaba en formación, esa etapa desde los 0 hasta los 3 años, seguramente el aprendizaje que tuve de apego terminó siendo negativo, ¿no? Por eso es que luego ya se llama comodidad, porque no hago el cambio, porque no me movilizo, sino que me quedo estancada en un tema, en una forma de vida, en una forma de creencia, en una forma, ¿sí? Así como, para que no creemos ideas inconclusas, si una persona nunca establece vínculos ni nunca ha tenido un apego saludable, irá brincando de situación en situación y tampoco queda nutrido. O sea, si hoy día tengo un novio y a la semana tengo otro y a la semana tengo otro, claro, no tengo apego, pero tampoco tengo ni vínculos, ni relación, ni nada. Entonces, ojo que todo esto tiene que ver con el equilibrio, ni mucho, ni poco. Conciencia, equilibrio. Pura, ¿cómo es definición de conciencia? Hacerlo adecuado en el momento adecuado. Con la persona adecuada. Puede ser, o la circunstancia, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de el trabajo, la comprensión del apego? Entremos
a ese trabajo sobre sí mismo? Ok, lo vamos a mirar desde la enseñanza gnóstica, desde esta escuela de filosofía, pero también educativa, que es el conocimiento gnóstico. Toda la propuesta riquísima que tiene lo que llamamos gnosis para el crecimiento de cualquier ser humano que se lo proponga. Recordemos que la enseñanza gnóstica nos puede apoyar para alcanzar la satisfacción de las necesidades más básicas, ¿no es cierto?, las organísmicas, hasta pasando por las emocionales, por las intelectuales que tienen que ver con la necesidad de reconocimiento, de acción, hasta las trascendentales, en donde lo importante para nosotros es dejar una huella. Toda ese cúmulo de necesidades pueden ser afrontados desde el conocimiento gnóstico. O sea, desde lo simple que es ganarse el sustento hasta nutrirse con la satisfacción de las necesidades de trascendencia, que tienen mucho que ver con dar. Entonces, si una persona quiere mejorar, ¿sí? Por ejemplo, yo todavía no tengo satisfechas las necesidades básicas porque mi situación económica es muy pobre, digamos, me tengo que preguntar a qué estoy apegada, a qué creencia estoy apegada que no puedo prosperar. Lo normal en una persona, estamos diseñados para crecer, para mejorar, para evolucionar, pero nuestras creencias negativas nos llevan por el camino contrario, el estancamiento y la involución. ¿Sí? En el ejemplo que tú mencionas ahorita, podríamos entender entonces que una persona que vive con ciertas limitaciones físicas, económicas, por mucho sociales, tiempo, ¿no? Porque la vida siempre va a tener momentos en donde la economía baja, te ves como cimbrado en la economía, pero es impermanente, eso va a pasar. El problema es cuando ya llevo demasiados años en un tema de la economía deficiente para mis necesidades, limitada. No digo que todos seamos de clase media ni de clase alta, ojalá todos viviéramos nadando en satisfacciones, en abundancia, pero también podemos tener una vida muy digna, y a eso es a lo que me refiero con escasez, a que no sentimos la dignidad de la vida. Entonces hablamos de que puede haber escasez, limitaciones, pobreza, y ahí se da el apego. Como también puede haber una persona en abundancia, y también tener apego, millonaria, y también tener apego. Pero es que cada uno tendrá escasez en algo, ¿no? O sea, lo común es que una persona con mucho dinero ya no sepa si lo quieren por sí mismo o sí misma, o es porque las personas quieren rodear a alguien que tiene dinero. Por ejemplo, esas personas se preguntan mucho esto: ¿qué te hace estar a mi lado cuando hay mucha abundancia? La persona millonaria se pregunta: ¿tú estás a mi lado por mí como persona o por mi plata? Por supuesto, se lo preguntan continuamente. Entonces ahí hay escasez de la confianza en el vínculo afectivo. ¿Ya? Ya hay desconfianza. Cuando digamos tenemos escasez de recursos económicos, específicamente económicos, entonces hay esa escasez, pero también puede estar anclada en un apego. Acordémonos que hemos empezado por el enunciado de que la causa del sufrimiento es el apego. Entonces hablamos de que una persona puede nadar en abundancia y tener la suficiente conciencia para vivir en desapego también. Una persona puede ser muy rica, millonaria, y aún así no identificarse tanto y poder tener una vida en desapego. Eso es mucho mérito. Disfrutar de las cosas sin apego. Por supuesto. Y en cambio también puede darse la situación que una persona que tiene muy poco o casi nada, y sin embargo tener también mucho apego. O sea, el apego a la propia pobreza, el genera apego a la propia escasez. No, ¿yo qué voy a tener? No, eso no es posible. Yo de aquí no voy a mejorar. Ya ahí tú tienes las palabras claves de un apego, ¿no?
Recordemos que apego está relacionado con sentimientos de deterioro, creencias irracionales que son de deterioro y conductas de deterioro, ¿ya? Entonces, si nada cambia en mí, tampoco va a cambiar mi calidad de vida. Eso no quiere decir que los demás no apoyemos, que no demos nuestro granito de arena para estos modelos educativos de transformación profunda, que siempre podemos tener una mano solidaria, pero aquí no estamos hablando de que a punta de solidaridad alguien va a mejorar. No, la solidaridad lo que hace es tener un buen escenario para que la persona opte por su transformación. Muy bien, entonces vamos a entrar al proceso del trabajo sobre el apego. Bueno, un trabajo de transformación profunda, entiéndase de comprensión de un yo defecto. A eso le referimos cuando es de transformación profunda. Comprensión para la erradicación de ese yo defecto, para la transformación de ese yo defecto. Implica que nosotros trabajemos a 3 niveles. A un nivel mental, que me refiero a pensamientos, a un nivel emocional y de sentimientos. En general, un nivel emocional es el nombre. Y también en nuestra forma de acción, es decir, la conducta. En esos 3 niveles, dentro de la doctrina gnóstica, se conocen como Judas, Pilatos y Caifás, para los que tienen un conocimiento previo. Para los que no, vamos a quedarnos con la terminología de mente, emoción y acción. Pero en todo caso, entonces, para iniciar un proceso tan delicado, tan profundo, en donde solo nosotros podemos ser los protagonistas, el entorno nos dará los niveles de educación, nos dará la energía de estar vivos y toda la energía que para mí es muy importante, que es la energía constitutiva de Dios. Siempre saber que cuando nosotros estamos haciendo cualquier trabajo de muerte mística, es decir, de esa transformación profunda en la que erradicamos un yo defecto, vamos a estar acompañados y avalados, vamos a contar con el recurso espiritual de Dios constitutivo, de Dios como parte de nosotros mismos. Yo suelo decir que Dios en nosotros es como un órgano más, un órgano especial, pero es constitutivo. Usted nace con hígado, también nace con Dios. Está allí siempre. Para las personas que su creencia no implique la presencia de un Dios, suelen mirarlo como una conciencia, como la luz propia, la luz de la esencia. También nos sirve ese concepto y sigue siendo constitutivo. Todos nacemos con luz. Entonces, basadas en esto de que tenemos los recursos adecuados para una transformación profunda, ya podemos pasar a mirar cuáles son los pasos de pasito en pasito, ¿no? De renglón en renglón, que nos ayudan a una transformación profunda. Entonces, el primero que puedo decirte es que empezamos a observarnos, pero no en una observación de la piel para adentro, sino de la piel para afuera. Cómo actúo en las distintas circunstancias. Parte del actuar es el hablar. ¿Cuáles son mis frases? Entonces, si me encuentro con la frase de necesito a Pepita o a Pepito porque es la única persona con la que puedo ser feliz, si una frase parecida a esta la digo o la pienso, está clarísimo sin que estoy ella en no puedo vivir. Así estamos en un apego y estamos engañándonos. Sin estamos ella con mi una vida idea no tiene irracional. sentido. Así es, exactamente. Entonces, allí estamos necesitando transformación profunda, ¿ok? Muy bien, entonces lo primero que hago, dije, es observar cómo actúo y qué pensamientos y qué palabras, qué frases digo, cómo me comunico. Y poco a poco, por ejemplo, me voy dando cuenta de que tengo muchos hábitos, muchas escenas que se repiten súper cotidianamente en la semana, en el mes,
y que cuando me hablan de cambiar eso, me incomodo. Fíjate, todo eso es como observarse. Esa dependencia. O esa negación a cambiar. O esa negación de tener una vida que tenga momentos diferentes a la rutina. Me aterroriza pensar que me quedo sin plata. Sí, pero además es porque la persona está viendo en la televisión que alguien en otro país quebró porque la bolsa de valores cambió sus índices y entonces pues hemos tenido las noticias del suicidio, ¿no? Que tenemos una persona que se suicida porque perdió el 10% de su fortuna, que era cuantiosa, y por el otro lado tenemos a una persona sencilla que vive de su venta diaria y que sonríe y que tal vez se tome solo un pan con Coca-Cola, pero lo hace con mucha felicidad y con optimismo de que está llevándole algo a su barriguita. Y tal vez, y mañana tiene que volver a empezar de cero y trabajar ese día para poder comer ese día. Fíjate tú cómo nos damos cuenta de que la diferencia está en la forma equivocada de pensar, en el enfoque de la vida, en cómo nuestras emociones están seteadas para una respuesta, están como programadas estamos como programados hasta para la respuesta emocional de una manera que nos deteriora, que nos hace daño. ¿Ok? Entonces empiezo el trabajo, todo trabajo de muerte mística o trabajo de transformación profunda empieza con la observación. ¿Qué observación? Hasta el detalle de la observación de la respiración. Fíjate tú que con solo en este momento poner atención a la respiración, a aquello que inhalo, que es aire pero que tiene una temperatura, exhalo, también es aire pero tiene otra temperatura, porque ha sido modificado por el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando el aire entra a nuestro cuerpo se modifica y no sale de la misma manera. Ya sabemos que sale básicamente con más temperatura y sale como dióxido de carbono más que como oxígeno. Fíjate, en el acto primitivo que sostiene la vida, que es la respiración, yo ya puedo observar mi respiración. Es una acción. El momento en que yo llevo la atención a mi respiración, empiezo a tener conciencia de mí, por supuesto incipiente, pero ya es el inicio. Conciencia corporal. Y me desapego de la identificación. ¿Te acuerdas que al inicio de este video, de este encuentro, tuvimos la definición gnóstica de apego como identificación, fascinación, sueño? Entonces, ¿cómo empiezo a cortar mi relación de identificación, fascinación, sueño con cualquier yo? A través de la respiración, a través de la conciencia del propio cuerpo. Eso me desapega, hace que ya no esté cohesionada, fundida con el ambiente o con el objeto. Puedo tener una diferencia de sujeto-objeto, entonces ya me doy cuenta, ya percibo la silla que antes no percibía. Empiezo a tener una especie de centro de gravedad, mejor dicho, un centro de gravedad anclado ya en mi corporalidad. Puedo percibir mi cuerpo y sus funciones, y todo eso está en el área de la observación. Este entrenamiento, con solo hacer conciencia de mi respiración, de mi cuerpo, y que me separe como sujeto del objeto, es decir, puedo sentir que yo, persona, estoy sentada en una silla, pero no me siento fundida con la silla. Ese ejercicio es un ejercicio liberador que nos faculta a empezar el trabajo con cualquier yo. ¿Ok? Bien. Esto, digamos que puedo llevar algunas semanas de este entrenamiento. Es bueno dar pasos firmes, crear bases sólidas para un trabajo psicológico, porque es un protocolo. Yo no puedo pasar al siguiente paso del protocolo si no tengo suficientes bases con el paso anterior. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Qué seguirá después? Dedicarme a observar específicamente
lo que tiene que ver con el yo que yo haya elegido. En este caso, el apego. El apego como uno de los componentes del yo, porque el yo tiene más componentes, no solo tiene el apego. ¿Ok? Porque todos los yoes vamos a mirar que tienen ese componente de pensamiento, emoción y acción. ¿Ok? Entonces, empiezo a darme cuenta en la vida cómo es mi manera de estar apegada. ¿En qué me apego? ¿Sí? Ya sabemos que los yoes están agrupados, son septenarios, están agrupados en estos 7 bases, cabezas de legión les llamamos nosotros, que son envidia, gula, orgullo, codicia, lujuria, ira y pereza, que son los nombres antiguos y que probablemente ahora tienen nombres modernos, pero ustedes me entienden, me estoy refiriendo a esto. Y si no están acostumbrados a conocer, digamos, el sabor y el nombre que tienen los yoes, tampoco van a poder estar acostumbrados a las virtudes. Es interesante que solo cuando tengo la virtud de la honestidad me percato de la mentira. O de la deshonestidad, o del de robo, la corrupción que hablamos ahora. Y sí, ahora todo el mundo habla de corrupción, pero la verdad es que cuando uno ahonda, resulta que estamos bien metidos en la corrupción cuando damos el dinero al policía para que no nos multe, por ejemplo. O damos la coima para que el trámite sea más rapidito. Exactamente, entonces aquí estamos hablando del ser o no ser de la filosofía, ¿no? O soy honesto o ya nada más, ya no soy. No es que sea radical, sino que no existe la honestidad absoluta, pero tampoco podemos decir, yo soy honesto y entonces jamás he mentido, jamás he faltado. Tengo las manos limpias, dicen los políticos. Bueno, ya, ese sí ya es tema de risa. pero tiene que ver con que cuando uno se está auscultando, cuando nos estamos autoobservando, que es el siguiente paso del protocolo, nos vamos a dar cuenta de que no es cierto que somos libres de defectos, de yoes, ¿no? El que dice yo no tengo algo es solo porque le falta observación, es pura ignorancia nomás psicológica, ¿ya? Entonces aquí no caemos en eso, sino que de frente nos vamos hacia la observación del yo psicológico que nos interesa. En este caso de este tema de hoy, podemos observar el apego. Podemos mirar cómo el apego funciona en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque donde usted esté estancado, donde usted no avance, ahí está pegado. Es facilito. ¿Sí? En el área donde nos sintamos estancados, ahí estamos apegados. ¿Sí? Hay apego. Ahí hay apego. Algo me tiene en una falsa creencia, en una creencia irracional. El siguiente paso de este protocolo, de estos pasos que nos ayudan a liberarnos de el poder hipnótico del yo para transformarlo y empezar a acrecentar nuestra capacidad instalada, que son las virtudes. Entonces tenemos la autoobservación. El siguiente paso de la observación es la autoobservación. Ahora no solamente voy a observar lo que pasa, lo que hago. Ahora voy a observar lo que a mí me pasa con lo que pasa. Entonces, someto a observación mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones. Pero los he dicho en un orden contrario. En realidad, lo primero que va a manifestarse es la sensación. El cuerpo es tan nuestro aliado en la transformación profunda que nos marca sensaciones, que nos avisa. Entonces puedo sentir un apretadito en la barriga, puedo sentir un nudo en la garganta, puedo sentir ansiedad en las manos, es decir, unos movimientos que no puedo detener. Puede ser que mi cara se petrifique y hay un sinnúmero, no podríamos mencionar todas las sensaciones. Pero en todo caso, y resumiendo, se refiere a la respuesta
de nuestro organismo, que no pasa ni por nuestro control mental ni por nuestra gestión emocional, ¿sí? Cada sensación está relacionada con una emoción y con un pensamiento. Entonces lo siguiente será percibir de qué emoción se trata. La observación, o mejor dijéramos la autoobservación de nuestras emociones, es el camino seguro para la libertad. ¿Por qué? Porque cuando observamos las emociones y las sensaciones, vamos a ir descubriendo cuál es la necesidad real. Las necesidades tienen que ver con el vínculo, tienen que ver con la vivificación, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el movilizar nuestra energía, es decir, cambiar lo que necesitemos cambiar, y tienen que ver con retiro, que es este momento de reflexión, todo este momento de intimidad suficiente para estar yo conmigo misma. Necesidades reales. Sí, no, se llaman organísmicas. Son tan reales que son organísmicas. Y diferente a las necesidades, diríamos, ficticias o introyectadas, falsas necesidades, por supuesto. Siempre ponemos este ejemplo tan sencillo de tengo sed, necesito hidratación, ¿sí? Entonces ya, lo que necesito es hidratación, me tomo un vaso de agua, si no hay agua pues habrá tal vez una bebida gaseosa, tal vez un jugo, ¿no es cierto? Pero en el momento en que solo se me calma la sed, con la marca específica, ya estamos hablando de que nuestra necesidad no está siendo atendida, sino que tenemos una idea irracional y tenemos una incapacidad para satisfacer la necesidad, sino que nos hemos apegado a un satisfactor. Cuando tú no puedes encontrar 2 o 3 opciones para satisfacer tu necesidad, estás apegado con un satisfactor y ya no estás percibiendo la necesidad, sino que el apego te domina. Es un apego, un capricho, diríamos ese poder inóptico del yo del apego. Pero que quede claro que es totalmente inconsciente. Y ahí es una necesidad falsa. Por supuesto, nadie tiene necesidad de tomar X o Y bebida. O sea, solo cuando tomas una medicina tienes la necesidad de tomar esa medicina. Y aún así, de una medicina hay varias marcas. Rara vez es el único medicamento. O sea, estaríamos hablando de casos muy especiales. Normalmente es un abanico de posibilidades. O sea, suicidarse por una mujer, habiendo 7,000 millones de habitantes en el planeta, diríamos nosotros, es un apego, porque hace poco tuve el caso del hijo de un conocido, se suicidó por la noviecita, por la enamorada. Es probable que haya sido porque ella no le dio el gusto que él quiso. Y no necesariamente es la persona. Ya. Ten por seguro que fue que no se satisfizo un deseo y no una necesidad. Bien. ¿Sí? Muy bien, entonces esta observación profunda, esta autoobservación de sensaciones, que es la respuesta instintiva del cuerpo, de emociones que surgen y que no surge una, surgen varias y que van como jerarquizándose. Aquí viene una y luego viene la otra, pero tengo que desarrollar tanto mi capacidad de autoobservación que voy a poder hacerlo. O sea, el sentido de la autoobservación psicológica. Sí se logra adquirir la habilidad. Lo que tú llamas el sentido de la autoobservación es una habilidad organísmica de autoobservarse. Es decir, ya nacimos con los recursos para hacerlo. Lo que tenemos es que volver una capacidad, habilidad. ¿Ok? Esta autoobservación también nos lleva a darnos cuenta de los pensamientos que acompañan, o sea, creencias que acompañan esta sensación y esta emoción, ¿sí? Cuando nos dedicamos a mirar todas las escenas en donde trabaja la misma sensación, como que la misma emoción, como que la misma creencia, vamos a darnos cuenta que ya tenemos sentimientos, es decir, una permanencia en nuestra forma de sentir.
El apego es un sentimiento. De deterioro. Sentimiento, no emoción, sino sentimiento, porque, Sí, porque tiene más es a largo permanencia. plazo, así es. ¿Ok? No pueden, en general las emociones no podrían clasificarse como de deterioro. Los que son de deterioro son los sentimientos, porque la emoción es del momento, ¿sí? Pero el sentimiento, eso es lo que pasa, por ejemplo, con la ira. En realidad la emoción tiene mucho que ver con actuar, con hacer algo para cambiar una circunstancia, moverme. Pero cuando yo estoy en mucho tiempo, siempre en frustración, en no poder darme cuenta de qué cambio tendría que hacer yo de mi expectativa para superar una determinada frustración, o cambio de camino para lograr algo, entonces voy a caer en ira. Y la ira cae solita en violencia. Entonces, si te das cuenta, es a lo largo de muchas experiencias de frustración que la ira se va acrecentando y que luego estallará en violencia, sin duda. ¿Ok? Entonces, ya me estoy autoobservando, empiezo a responsabilizarme de mí. A mí me encanta la palabra responsabilización. Empiezo a autorresponsabilizarme de aquello que me pasa con lo que pasa. ¿Sí? Y me creo un ser humano de opciones. Es que lo lindo de la autoobservación es que te deja con opciones. No tienes que caer en el hueco porque sí. ¿Sí? Recuperar esa posibilidad de opciones es maravilloso. ¿Sabes que en esto de la crianza, cuando tenemos niños pequeños, exigirles tanto la obediencia en vez de apoyarlos en el despertar de la conciencia, hace que luego las personas seamos apegadas, seamos incapaces de movilizarnos porque estamos tan seteados para la obediencia que hemos puesto en juego el despertar de la conciencia? ¿Qué te parece? Se pierde creatividad, iniciativa. Y sobre todo la capacidad de contactar con el recurso. Recurso interno. Y el externo también. Ajá. El entorno está hecho para satisfacer nuestras necesidades. Este es como el ejemplo de toda la comida que comemos ya fue creada antes de que nosotros existiéramos. Ya están ahí las papas, las zanahorias, la fruta, ya están ahí todo tipo de vegetales, ya están ahí incluso los animales que comemos, ¿no es cierto? Pero las frutas no vuelan a tu boca, los pescados no vuelan a tu boca. Tú tienes que movilizarte para tomar del entorno lo que satisfaga tu necesidad. Buen ejemplo. Pero no significa que no las hay. O sea, si hoy día no puedo comer papas, podré comer camotes, podré comer zanahorias, podré comer otra cosa. Hay que ver esas opciones. De hecho, los nutricionistas nos piden que la nutrición sea variada, que no comamos siempre lo mismo. ¿No es cierto? Arroz y arroz y arroz. O mezclas y mezclas y mezclas, sino que más bien vayamos teniendo con cada día una nutrición variada. Asimismo, en la psicología se va a nutrir bien si nosotros tenemos variedad y podemos ver la variedad de opciones de instante en instante. Muchas veces una opción se repite, pero llega un momento específico en la vida en que esa opción que nos servía antes ya no sirve. Ya no da más, queda obsoleta. Ya nos queda obsoleta, exactamente. Entonces, este trabajo de la autoobservación, como tú ves, ya per se es liberador. Acuérdate que estamos tratando de comprender el apego para poder ser libres. Liberarnos. Porque apego y libertad no van en la misma frase, ¿no? Es apego y dependencia. Y dependencia, sí. Dependencia. ¿Sí? Ok. Entonces, luego de que ya he trabajado en esto de darme cuenta que a mí me pasa algo con lo que pasa, básicamente, es momento de entrar ya a un trabajo metódico, o sea, en donde entra en primer lugar la meditación. La meditación entonces es el nuevo camino, lo que sigue después de la observación y la autoobservación, Edgar. Estaba diciéndote hace un momento que ya es necesario entrar en un trabajo más profundo. No puedo ir hacia mi interior si no he aprendido a hacer silencio.
Estamos tan acostumbrados a la bulla emocional y a la bulla mental, ¿no? A mí me gusta separar mente de emoción siempre. Entonces, que ya no conocemos el sonido del silencio. La meditación es la práctica de desapego per se. Significa que me voy a desapegar de la función mental de pensar, me voy a desapegar de la producción innecesaria de emociones, me voy a quedar en la quietud. La quietud también es una emoción, pero más que una emoción es un estado corporal. Y entonces meditación, que no es otra cosa que postura, mirada y conciencia de la respiración, nos deja en la capacidad de ir más allá. Si yo no aprendo a hacer silencio psicológicamente, va a ser muy difícil crecer. Ahí es cuando mis habilidades de retiro tienen que ser acrecentadas como un requisito indispensable para dar mi siguiente paso. Los pasos en términos de desarrollo humano se parecen mucho a los escalones de una escalera. Los pasos siempre son hacia adelante y hacia arriba. Puede que sean muy pequeñitos, no estoy diciendo que son escalones enormes, o sea, la altura del escalón sea muy grande. No importa cuán alto es, pero saber que hoy me estoy moviendo hacia un punto nuevo, donde tengo una habilidad. Puede que en el tiempo nos quedemos en un escalón largo, eso también pasa, pero sabemos que más adelante hay otra capacidad, una habilidad que puedo desarrollar. La meditación es la práctica reina si una persona se quiere transformar profundamente. Hablamos de una meditación constante, diaria, de una meditación. Una habilidad adquirida, pues la habilidad de meditar, claro, la habilidad de meditar. Esa meditación luego nos permite estar en el aquí y ahora, en la cotidianidad. La meditación se convertirá en el recuerdo de sí permanente. Y entonces, cuando yo hablo y me doy cuenta de lo que me pasa, puedo darme cuenta de lo que mis sentidos están captando, puedo percibir el tono de mi voz. Entonces voy también a alimentar mi capacidad de meditar. Y mi capacidad de meditar va a alimentar mi recuerdo de sí diario y se cierra este círculo, que es un círculo virtuoso porque me está llevando hacia el crecimiento. Yo te podría decir que una persona que practique meditación y recuerdo de sí, el famoso eterno ahora del que nos habla Eckhart Tolle, ya es suficiente, tiene su vida bastante desarrollada. Y va quitándole base al ego. Va quitando base a las creencias irracionales, va quitándole base a los sentimientos de deterioro y a las conductas compulsivas que nos hacen daño, tóxicas. Bueno, toda conducta compulsiva terminará siendo dañina, ¿no? Así sea la conducta compulsiva de ir todos los días al trabajo a las 8 de la noche, si no es con conciencia, sigue siendo algo que nos va a deteriorar. Claro, luego ya no me puedo jubilar, por ejemplo, porque entonces ya la vida nueva no me adapto. Acuérdate que adaptabilidad era un opuesto a apego. ¿Sí? Sí, muy bien. Ok, entonces, esta meditación me va a dar una inyección de energía, una inyección de habilitación, porque es que uno va quedando habilitado. ¿Qué le llamamos conciencia? Esta luz que se va despertando. Es una habilidad también, ¿no? El recuerdo de sí, la meditación. Y me faculta entonces a hacer todos los pasos que tiene que ver, ya con sentarme a hacer la meditación de muerte mística, que es una meditación específica en donde yo voy siguiendo todo un protocolo de trabajo con una escena específica que haya... que yo haya elegido por la necesidad del momento, ¿sí?
Vamos a hacer aquí como una mención rápida de esos pasos en donde tengo que ubicar la escena en el tiempo, tengo que ubicar la escena en el espacio, tengo que ubicar los protagonistas de la escena, me refiero a las personas con las que me relacioné, y luego voy a llevar mi observación en esa misma escena que está almacenada en nuestra información celular. Esto es bien bonito porque estamos tan capacitados para la transformación profunda, Edgar, que nosotros tenemos la memoria de todo lo ocurrido de una manera vívida, ¿sí? Nuestra estructura genética es 20% arquitectura y 80% información. Esa información que está en nuestro ADN es a lo que llamamos de manera corta la memoria celular. No es como la memoria intelectual, sino que aquí es una memoria 360. Tienes almacenado olores, sabores, colores, absolutamente todo lo que había en una escena, aunque parece que no lo estás viendo, ¿sí? Y también tiene almacenados pensamientos, sensaciones y emociones. Imagínate, es una información completísima. Todo eso en el subconsciente y en la memoria celular. Eso está sobre todo aquí en este momento me estoy refiriendo a la información contenida en el ADN. Ya. ¿Ok? Hay una ciencia que estudia esta información y se llama la epigenética. Es una ciencia particular. ¿Ok? Pero entonces, ya que dispongo de esta información, al hacer el trabajo de revisión de una escena, esa información se va a liberar de forma natural y yo voy a poder mirar, observar lo observable. ¿Y qué es lo observable? Lo que pensé, lo que sentí, cómo actué en esa escena. La intencionalidad, todo. Todo lo que puedas mirar, ¿no es cierto? Y entonces también voy a empezar a descubrir al actor oculto. El actor oculto es lo que estoy buscando, el yo. Al poderlo ver, porque es que esta capacidad de observación ya se ha ido entrenando, por lo tanto ya voy a poder observar lo que antes no observaba. Meditación. Ya ni sabía que yo tenía eso, digamos. Entonces voy a empezar a darme cuenta que en diferentes escenas, en el tiempo y el espacio, el actor oculto es el mismo. Me voy a ir dando cuenta que hay un patrón repetitivo de sensaciones, emociones y pensamientos, que hay un detonante, que hay un algo que pasa en el entorno que me comunica, que me retrotrae a una forma, digamos, automática o mejor dicho, mecánica de respuesta que tiene ese personaje oculto que en Gnosis llamamos el yo defecto. Y en este caso sería el yo del apego. En este caso sería cualquier yo, porque el apego como si no es un yo, es una de las características de cualquier yo. ¿Okay? Un eje transversal. Es un eje transversal, exactamente. Entonces, todos los yoes que yo revise van a tener apego. ¿Sí? Van a tener la creencia falsa de que es inmodificable, por ejemplo, esa es una de los mecanismos del apego. Voy a tener la sensación de si pierdo esto me muero. No puedo vivir sin ti. Sí, ok. Necesito tal cosa para vivir. La versión opuesta de la frase no puedo vivir sin ti es imprescindiblemente necesito vivir sin, y se trata de un objeto y eso nunca es. Como por ejemplo las sustancias adictivas, ¿no es cierto? La verdad es que no se necesitan para la vida, pero la persona está en un punto en donde está convencida profundamente que sin la sustancia la vida no es posible. ¿Sí? Entonces, o mirándola del otro lado, la forma en que lo digo es necesito tal sustancia, persona, cosa para vivir. ¿Okay? Ahí tenemos un apego, por ejemplo. ¿Ya? Luego hacemos una revisión más profunda. Imagínate haciendo este trabajo. En la medida que tengas la habilidad de desapegarte, de retirarte del yo, si habláramos de contacto y retiro, de separar, tendrás la posibilidad de observar y autoobservar. Es como si se fueran quitando las vendas
de los ojos, pero muchas vendas. Esa separación interior que hablamos. Que nos hace posible ver lo que no veíamos. Ahí está uno de los funcionalismos de la conciencia, que es descubrir lo nuevo de instante en instante. Entonces, esta magia va pasando, porque voy aprendiendo a observar y eso va a dar un efecto que se llama la capacidad de ver lo nuevo de instante en instante. Y si veo lo nuevo de instante en instante, voy a ver un yo que antes no había visto. Muy bien. Y una vez que lo veo, entonces yo puedo llevarlo a una instancia de revisión, como si hiciéramos una disección de qué está hecho. Voy a mirar de qué está constituido. El trabajo específicamente tiene que ver en 3 ejes que son la mente, el deseo y la mala voluntad. Disección implica confrontar. No solo es revisar, más analizar. Que confrontar es ir haciendo una revisión profunda. Entonces, la primera que revisamos es la más perceptible, que tiene que ver con la movilización de la intención, que es, atrás de una intención hay un deseo, ¿no es cierto? Y atrás de un deseo podemos hay hablar una de creencia. Un temor. Sí, puede haber un temor. No todos tienen temor, pero el temor es una creencia irracional, ¿no? El temor es una falsa emoción de miedo. En realidad es una creencia o es un pensamiento que origina la misma respuesta emocional que el miedo. Pero el miedo es natural y organísmico y el temor es fabricado por la mente. Y altera nuestra emoción y altera nuestra conducta en ese orden. Sí. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a revisar es el deseo, no porque es lo primero que ocurre, sino porque es lo primero que puedo detectar. ¿Sí? Que yo tengo un quiero de algo. Entonces, estos 5 deseos, me gusta entenderlos desde la aproximación que hace Thich Nhat Hanh. Y él los define como sexo, diversión, fortuna, poder Pereza. y fama, que están juntos, y pereza. Entonces, estas son palabras que reducen son universos, ¿no es cierto? Que cuando yo hablo de diversión se refiere a estar permanentemente de farra, permanentemente divertidos, permanentemente, como si no hubiera nada más en la vida, que cuando hablo de sexo es una afiliación sexual en donde todo en la vida lo voy a resolver sexualmente. Se refiere a la pereza, es a la inacción. Cuando nos referimos al dinero, esta es la parte de la fortuna, en donde mi seguridad, mi confianza está puesta en mi dinero solamente. Y luego entonces tenemos la fama, que es el poder. El poder que me da la posición social, tal vez el liderazgo que tengo. Ahora se llaman influencers, ¿no? Pero es como esta posición de liderazgo que tengo para que otros seres me hagan caso, en otras palabras. Eso es lo que pasa. Entonces, son las 5 grandes ramas, puedo decir que son mundos completos, desde donde nosotros podemos preguntarnos qué deseo poseer, ¿no? ¿Qué deseo poseer? Deseo poseer confort, ¿no? Como si solo necesitara confort. Deseo poseer vínculos con personas a las que las puedo comprar, como en el caso, por ejemplo, de comprar favores sexuales. O puedo comprar con mi dinero todo lo que yo quiera. Una de las enseñanzas que nos dejó el COVID, o sea, la pandemia, es que ni con dinero. ¿Sí? Y esto nos produjo mucho temor. De que todo aquello en lo que yo había puesto mi seguridad, que era mi empleo, o que era mi dinero, o que era mi capacidad de influenciar al mundo, nada, todo se fue al trasto y todos los que al inicio se enfermaron fue muy grave, no había tantas muertes. Entonces, la pandemia nos mostró de qué realmente estamos hechos y cuáles son las necesidades en las que sí tenemos que poner nuestra energía. Y nuestros apegos. Y nos mostró nuestros apegos, por supuesto. Entonces, trabajamos en el protocolo
justamente el descubrir el deseo que nos apega a seguir actuando con un yo. Luego vamos a revisar nuestras creencias. Las llamamos irracionales porque en realidad están en franca oposición a la realidad, pero nosotros las creemos como verdades absolutas. Ahí están la culpa, la vergüenza, ahí están todo lo que sean fundamentalismos, fanatismos, ahí está todo aquello que no nos hemos atrevido a cuestionar, en otras palabras. ¿Te acuerdas que al principio decíamos que en la adultez tengo la habilidad de asimilar lo que mi cultura me dio y cribarlo, cernirlo, filtrarlo para saber exacto con qué me quedo y qué no es para mí? Una actitud crítica. Así es, pero en el sentido positivo, ¿no? De lo que tuviera esta intención. Entonces, cuando no he hecho ese trabajito, estoy gobernada o gobernado por creencias, que a la final no son realidades. Entonces, en esta parte del protocolo de transformación profunda, de muerte mística, reviso mis creencias irracionales, que asimismo es todo un universo. Ahí están todas las creencias que nos estancan, ¿sí? Que no nos empujan hacia una vida mejor, sino que nos mantienen sumidos en el sufrimiento y en el dolor. Otra vez el apego ahí presente, si te das cuenta, en forma de creencia. Limitantes. Limitantes, así es. Y al final entonces yo voy a poder darme cuenta de la verdadera intencionalidad. La intencionalidad no aparece de primera. Se llama incluso mala voluntad. ¿Qué quiere decir? El daño que hago deliberadamente con mis actos o el bien que dejo de hacer pudiéndolo hacer. En realidad ahí está lo que va a alimentar al yo. Lo que alimenta al yo no solo son nuestros pensamientos y nuestras emociones. La mayor nutrición del yo viene de nuestros actos. Por eso es que descubrimos al yo en los actos, porque ahí está la intencionalidad del actor oculto de nuestras vidas. Por eso es tan importante que desarrollemos la capacidad de observar, autoobservarnos, de meditar, de hacer recuerdo de sí, porque nos permite ver al actor. En la medida en que uno tiene conocimiento, porque conciencia es conocimiento liberador, justo va pasando eso, nos vamos liberando. Lo que sigue en este protocolo es hacer un juicio, que esto ya es más profundo. Cuando digo juicio me refiero a buen juicio, a criterio, ¿no? En donde me voy dando cuenta cómo me he lastimado a mí misma al permitir esta acción del actor oculto. Y para no caer en culpas o en malos trabajos o en vergüenzas, en realidad lo que hacemos es que nos alinea o nos desalinea de las energías que constituyen el universo, que en términos de espiritualidad se llaman la verdad, el amor y la vida, y que, por ejemplo, en el cristianismo se conocen como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en realidad son fuerzas arrolladoras del universo a las que había que ponerles un nombre. ¿Okay? Verdad, amor y vida. Dice mucho porque sí, son fuerzas que todos digamos que si quisiéramos saber de qué material está hecho Dios, podríamos decir que de verdad, amor y vida, que son los atributos a través de los cuales podemos percibir de manera directa a Dios. Entonces, cuando me desalineo de verdad, amor y vida, puedo darme cuenta de la magnitud del yo, del actor, porque algo que siempre quiere el yo es que nos desalineemos de verdad, amor y vida, en más o menos medida. Claro. Mucho de la una, menos de la otra, pero en definitiva desalineado. Prende la televisión y ves ahí una telenovela muy alejada de verdad, amor y vida. Ahí encontramos corrupción, deshonestidad, violencia. Y se vuelven verdades, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo todo el mensaje porno está tomado como si fuera algo, primero, necesario y como si fuera vital.
Y no es real porque primero está concebido dentro de la falsa construcción. Mirada, ni los cuerpos son así, ni las actitudes ni la humanas energía son sexual así. que aguanta eso. Sí, exacto, es pura mentira, ¿sí? ¿Cierto? Que tiene una intencionalidad de llevarnos hacia la parte de deterioro personal, porque ya no tienes, o sea, probablemente la persona esté sintiendo que está feliz o lo que sea, pero en realidad lo que no sabe es que está perdiendo la facultad de vivir en plenitud la energía de vida. Y causa dependencia, pierde la como libertad. Todo lo de deterioro, lo que termina es esclavizando, no es el poder hipnótico del yo que tiene que ver con esclavizarte. Claro, yo sé que ahorita, por ejemplo, puede haber personas que nos están escuchando y les timbra esto, pero es verdad, o sea, en realidad ni siquiera la sexualidad es una necesidad organísmica. En realidad la sexualidad tiene que ver con las necesidades de trascendencia. Para eso las puso la naturaleza ahí. Claro. ¿Ya? Porque sabemos que hay personas que viven sin sexo, no se han muerto, ¿no? Si es que fuera imprescindible, ya estarían muertitos, pero no se han muerto. Ahí tenemos todos los grupos célibes. Sí, y sí sabemos que en cambio los que tienen una vida sexual desaforada tal vez sí son los que se mueren, porque entonces tenemos estas enfermedades de contagio sexual, y etcétera, etcétera, ¿no? De transmisión sexual. Entonces, ojo con el tema. Pero hacia donde íbamos es, retomándolo, ¿no? Es que cuando nos desalineamos de la verdad, del amor y de la vida, estamos atentando contra nuestra identidad real. ¿Cuál es nuestra identidad real? Es que somos de la misma sustancia de la que está hecha Dios y por lo tanto nos nutre la misma sustancia. O sea, contra nuestro ser esencial. Y contra nuestra vida y nuestro sentido de vida. El problema del yo es que atenta contra el sentido de vida. Y una persona que pierde el sentido de vida es a una persona a la que le cuesta mucho vivir. Y entonces vienen los sucedáneos, ¿no? Los falsos satisfactores. Entonces a través de una adicción sigo viviendo, a través de la pornografía sigo viviendo, a través de atrapar a mis hijos porque los amo tanto, pero en verdad los estoy asfixiando, sigo viviendo. Ahí te das cuenta de cómo funciona el apego, que es nuestro protagonista del día de hoy. Exactamente. Eso, entonces una vez que yo soy capaz de definir cuánto me he desalineado de estos atributos, de la gran realidad cósmica, por llamarlo de alguna manera, entonces yo ya puedo pedir la intervención de ese recurso divino que aquí conocemos como la bendita diosa Kundalini, que bueno, aquí también hemos tratado ya en este canal de YouTube sobre la Kundalini, pero haciéndolo corto es como el poder ígneo del Sacratísimo Espíritu Santo para quemar, para desintegrar todo aquello que yo esté lista o listo para soltar, porque ya me di cuenta de la inconveniencia de que ese actor oculto esté en mi vida realmente haciendo mucha presencia. Entonces cuando yo estoy lista para soltar, yo puedo pedir, como dice las enseñanzas de nuestro Señor el Cristo: tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Porque ya nacemos con esa facultad. Pedir que la bendita diosa madre Kundalini, con su poder ígneo del Sacratísimo Espíritu Santo, elimine, desintegre un yo, pero en realidad lo que va a pasar es que se va a transformar en la virtud opuesta. Se libera la esencia. Se libera la esencia. Entonces, allí es bien importante que nosotros regresemos o miremos cuáles son esas virtudes que tienen, por ejemplo, que ver con deshacernos del apego. Si yo me voy desapegando, si voy diluyendo el apego, voy adquiriendo nuevas habilidades, a las que les llamamos virtudes. ¿Por qué les llamamos virtudes? Porque en vez de ser de deterioro, son de desarrollo. Por eso les llamamos virtudes. De crecimiento. O sea, hablamos que si llegamos a ese nivel de comprensión, llegamos a la eliminación y luego vienen estas virtudes. ¿Cuáles son estas virtudes
opuestas al apego. Por ejemplo, nuestra capacidad de asimilar la impermanencia. Es toda una virtud de instante en instante estar conscientes de la impermanencia. Es increíble. Creo que tiene mucho que ver con el recuerdo de sí, con vivir en el aquí y ahora. Esa comprensión, esa confianza, dices tú. No, confianza sería como otra virtud que ya la vamos a mirar, pero es que poder estar en el aquí y ahora, asimilando el cambio todo el tiempo, esa es la virtud de la impermanencia. Alcanzar a ver ese cambio que se está dando aquí en todo, sí. Y en mí también. Y en mí, que nada es permanente. Claro, voy cambiando. ¿Okay? Edgar, otra de las virtudes bien importantes que se nos van a desarrollar cuando vayamos eliminando el apego en muchas circunstancias de la vida, tendrá que ver con la autoestima basada en nuestro real ser interior profundo, Dios en mí. Porque fíjate que el apego nos hace endiosar los objetos del deseo. Es decir, sin ti no puedo vivir, no pues. En realidad, sin mi real ser es que no voy a poder vivir. Sin la chispa de vida. No puedo vivir. Exacto, entonces como hablamos de la virtud, entonces la virtud tiene que ver con reconocer que mi real ser interior profundo, Dios en mí, es en realidad lo que me posibilita una existencia con la mayor armonía posible y no los objetos del deseo. Y con trascendencia. Y con trascendencia, porque en la trascendencia está el desapego. Y en el ser. En el ser. No es que nos apegamos al ser, es que con conciencia podemos percibir su presencia. Ok. También nos da el recurso de poder pedir asistencia espiritual. Cuando un trabajo psicológico se vuelve muy arduo, nosotros tenemos que estar conscientes de los sistemas de apoyo. Entonces, esa es otra señal de que nos estamos desapegando, porque podemos reconocer sistemas de apoyo, ya no un único objeto del deseo, que es a donde me apego, sino que puedo darme cuenta que tengo un abanico de posibilidades, que tengo o personas o instituciones o posibilidades de terapia, lo que esté a la mano, ¿no? Cada persona en cada momento va a ser distinto, pero lo importante es que puedo hacer oración para que se activen esos sistemas de apoyo. Y el primer sistema de apoyo es nuestro real ser interior profundo. Entonces allí puedo recurrir en primera instancia para pedir que en mi entorno se posibiliten la satisfacción de mis necesidades. En este caso, la necesidad de trascendencia, de trascender, transformar un yo en una virtud. Ahora, todo este trabajo no sería posible sin Kundalini. La forma de acumular energía del Sacratísimo Espíritu Santo se llama Arcano AZF, que es el trabajo con nuestra energía sexual para que puedan nutrirnos espiritualmente. En pareja. En pareja, exactamente. Bueno, también los solteros pueden trabajar con su energía sexual. Esto sería transmutación de solteros. El arcano ZF, como bien tú lo dices, tiene que ver con un trabajo de pareja, pero en ambos casos tiene que ver con extraer de la energía sexual física, organísmica, todo su Shakti potencial, todo su valor espiritual contenido como átomos del Sacratísimo Espíritu Santo. Trabajo profundísimo. Aquí también en este canal de YouTube ya hemos trabajado sobre este tema. Así que para todos los que queden inquietos y con esta curiosidad científica sobre los temas, pues los links estarán disponibles para cada uno de estos temas. Este trabajo termina con el asentamiento en la observación de las virtudes de una manera deliberada a propósito. Lo que hacemos con la técnica en transformación profunda es que reconstruimos la escena, pero esta vez actuada desde la virtud, ¿no? Desde la necesidad de desarrollo que tenemos, la necesidad la misma escena
pero Ahora, actuándola desde el crecimiento, desde aquello que nos va a hacer libres, crecidos, mejorados. ¿Ok? Yo me he omitido aquí temas como los mantras que se cantan, como un poco de procesos que para hacer este video un poco más suave, porque el trabajo en realidad tiene pues mucha precisión, pero por lo menos dejarlos con la idea de que este es un trabajo de precisión. ya lo hemos presentado en otras clases. Muy bien, entonces, para cerrar, yo los invito a todos a decidirse por la transformación profunda, decidirse a la libertad, y para esto pues hay que profundizar internamente en lo que ya es la vida personal con los apegos que nos tienen estancados, y que sepan que siempre hay un conocimiento disponible ya creado para todo lo que necesitemos. Y aprenderemos técnicas y aprenderemos nuevas perspectivas sobre temas. Y a nosotros nos encanta invitarlos a que participen en todas las clases de la Escuela Gnóstica de Educación Continua. Estamos por iniciar un curso, ¿verdad, Edgar? Sí, los invitamos para el próximo sábado, 12 de noviembre, acá en Cuenca, en nuestra sala de las Puertas del Sol, acá, para que puedan iniciar un curso de meditación. 8 semanas para aprender las bases de la meditación, de la atención plena. También queremos pedirles pues que nos den un like a estos videos para que de esta manera podamos nosotros tener más presencia en la red. Sí, esto es bien interesante. Miren, cuando ustedes dan un like a esto, o sea, la manito arriba a este video, se genera un algoritmo que hace que toda persona que mencione palabras con las que ahora hemos trabajado, por ejemplo, apego, por ejemplo, transformación profunda, necesidades, valores de verdad, amor y vida, todo esto va a ser conectado por el sistema de computación de YouTube. Y este video, por ejemplo, llegará a más personas. Cuando se ve que hay pocos likes, entonces el video pasa desapercibido y no hay oportunidad de que otras personas por casualidad los vean. Así que cuando ustedes nos dan like, pónganselo ahorita. Cuando ustedes nos dan like, no es un like a nosotros, es para que el algoritmo tenga la facultad de mandar este video a la mayor cantidad de personas que no lo han pedido, pero que lo van a recibir y que les puede parecer interesante. Ese es el valor del like. Verónica, muchas gracias. Tu presencia aquí en esta sala de estudio y te esperamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Hasta la próxima.